¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Existen muchas formas de acercarse a la ciencia. Una, desde luego, es estudiar una carrera científica. Pero hay otras. Usted puede volverse aficionado a la ciencia. Y en algunos casos estas aficiones llegan a ser tan intensas, tan apasionantes, que a veces se borra la diferencia entre el aficionado y el profesional. Hemos hablado mucho de estos casos. Por ejemplo, en el mundo de la astronomía es relativamente común. Hay muchos aficionados a la astronomía que llegan a construir telescopios por propia mano, telescopios grandes de muy buena calidad, consiguen equipo muy avanzado y hacen observaciones profesionales. Incluso algunos de ellos, por ejemplo, han observado las nubes de polvo que se desprenden de un disco de gas y polvo que está alrededor de una estrella que se llama Beta Pictoris, la estrella Beta, la segunda más brillante de la constelación del Caballete del Pintor, que se encuentra en el hemisferio sur. Es una estrella muy joven que tiene a su alrededor una nube de gas y polvo, se empiezan a condensar protoplanetas, chocan entre ellos y al hacerlo brinca polvo. El poder ver esto a esta distancia cuesta mucho trabajo. Se necesitan técnicas indirectas muy avanzadas. Y hay aficionados que lo hacen. Hay aficionados que miden el ritmo de la expansión del universo estudiando distintas galaxias. Es decir, un aficionado a la astronomía puede hacer cosas muy, muy serias. Y de hecho, a lo largo de la historia, muchos aficionados se han convertido en profesionales de primerísima línea, como Guillermo Herschel, que era un músico bastante bueno y se convirtió en un astrónomo de lo más importante que hubo en su época. En el mundo de la biología, pues ya sabe usted, Charles Darwin no era científico, era teólogo, le gustaba coleccionar escarabajos, le gustaban las plantitas y otras cosas más, y su capacidad para trabajar, su forma sistemática de reportar sus trabajos, etcétera, lo convirtieron en un profesional de prestigio. Y bueno, usted puede buscar historias cada vez más extremas, como la de una de mis favoritas, la de Milton Humason, el arriero de mulas y Taur de la Baraja, el hijo bueno para nada de un banquero que vivía haciendo trampas con la baraja y agarrando cualquier chambita que encontraba, que se convirtió en un astrónomo de primerísima línea porque se enamoró de la astronomía. Bueno, una de las actividades que practican muchos aficionados en el mundo y que muchas veces tiene resultados espectaculares en muchos sentidos es la ornitología, la observación de las aves. Incluso hay películas sobre ornitología, sobre los aficionados a la observación de las aves. Si usted observa con cuidado el vuelo de las aves, puede descubrir cosas fabulosas. La gente que ha observado el vuelo de las aves de manera sistemática y cuidadosa ha generado resultados espectaculares. Leonardo da Vinci, por ejemplo, empezó a adivinar los principios del vuelo estudiando el vuelo de las aves. Y más adelante, mucho tiempo después, otros personajes, inspirados por el vuelo de las aves, empezaron a ponerle números, a poner fórmulas para describir los principios del vuelo que sirvieron de base para el desarrollo de la aviación moderna. Este es el caso de Otto Lilienthal, que fue, Otto se escribe O-T-T-O y Lilienthal se escribe como suena, solo que después de la T pone usted una H. Lilienthal. Él fue uno de los grandes inspiradores de los hermanos Wright. Y bueno, pues la inspiración vino en forma de diagramas y de fórmulas. En los últimos años, y gracias al desarrollo de la computación, en particular de la biocomputación y de otras variantes de esta bellísima disciplina que es la computación moderna, se ha podido empezar a entender mejor, entre otras cosas, el vuelo de algunas aves. Desde hace mucho tiempo el vuelo de los pelícanos llama la atención de muchas personas. Estos animales parecen rozar la superficie del mar. Apenas mueven las alas y pueden volar grandes distancias así. ¿Por qué? Se han propuesto muchas teorías, por ejemplo, que al avanzar los pelícanos por el aire, su cuerpo empuja hacia abajo el aire
que choca contra ellos y se forma una especie de cojín de aire sobre el cual los animales van flotando. Esta llegó a ser una explicación del vuelo de los pelícanos que resultó ser insuficiente. No es una buena forma de explicar por qué vuelan los pelícanos. Este efecto existe, se llama efecto suelo y lo conocen los pilotos. Cuando va a aterrizar un avión, sobre todo un avión grande, en los últimos metros el descenso del avión parece detenerse, como si estuviera cayendo en un colchón de aire. Y es que el aire empujado hacia abajo por el fuselaje y las alas, consecuencia del avance del avión, choca contra el suelo y forma una zona con una presión atmosférica ligeramente mayor que actúa como una especie de cojín suave que detiene un poco el descenso del avión. Los pilotos experimentados utilizan este efecto para realizar aterrizajes suaves con aeronaves que pueden pesar 300 toneladas. Calcule usted cuántos elefantes africanos tendría usted que juntar para contrapesar las 300 toneladas de un avión grande cargado con pasajeros y maletas. Bueno, estas observaciones no son solamente académicas. En Rusia y en Alemania, por ejemplo, se han diseñado, en particular en Rusia, aeronaves muy eficientes, algunas de ellas bastante grandes, que vuelan a pocos metros de altura por encima del agua. Hay un nombre incluso para este tipo de aparatos. En ruso es ekranoplan, con K. Ekranoplan. Busque usted en la Wikipedia vehículo de efecto suelo. Ahorita le digo exactamente ese. En español lo va a encontrar como wiki espacio ekranoplano. La información es más completa en inglés, quizá porque hay más gente que habla inglés en el mundo que gente que habla español, y eso se refleja en el número de personas que colaboran con cada entrada en la Wikipedia. Pero bueno, el caso es que los ekranoplanos son una realidad, incluso se utilizan algunos de ellos como transporte de pasajeros. Pueden alcanzar una velocidad bastante importante y la cantidad de combustible que gastan es poca, así que son aparatos muy eficientes. El volar muy cerca de la superficie del agua ayuda a gastar poca energía y al mismo tiempo a cubrir grandes distancias. Pero todavía no se entiende exactamente cómo es que le hacen los pelícanos para volar a baja altura. No solamente utilizan el efecto suelo, esto que le acabo de mencionar hace rato. Hay otro fenómeno que le permite a estos animales volar con una eficiencia mucho mayor que la que se consigue con el efecto suelo únicamente. Un estudio reciente que acaba de ser publicado en una revista que se llama Ecología del Movimiento, Movement Ecology, revela un aspecto, más bien confirma una perspectiva que tenían algunos investigadores con respecto a la forma en la que vuelan los pelícanos. Resulta que estos animales están utilizando a las olas, aunque nunca las tocan. El movimiento de las olas se transmite al aire. Las olas, al moverse, empujan al aire que tienen enfrente. Encima de cada ola, de la cresta de cada ola, se forma una cresta de aire también. Y esa cresta de aire se está moviendo en una cierta dirección. Si el animal comienza a moverse en una dirección parecida a la dirección en la que se mueven las olas, puede cubrir grandes distancias prácticamente sin mover las alas. La única energía que gasta es la que necesita para mantener las alas en la misma posición, y la distribución de los músculos y las características de los músculos de las aves voladoras le permite a estos animales extender sus alas prácticamente sin esfuerzo por horas enteras. Gracias a este descubrimiento ahora entendemos mejor la causa del vuelo de los pelícanos. Entendemos por qué este vuelo es tan eficiente. Si pudiésemos transferir esa eficiencia a una máquina voladora, usted podría cubrir distancias grandísimas incluso
intercontinentales, gastando una cantidad de combustible muy inferior, probablemente 10 veces menos, alrededor de 10 veces menos, que lo que gasta un avión intercontinental. Claro está, esto solo es posible cuando el clima lo permite. Pero el hecho es que este descubrimiento nos permite entender mejor en general las causas del vuelo. Y en un momento dado, este conocimiento podría utilizarse para mejorar el vuelo de los aviones que viajan a gran altura. Si podemos entender mejor la forma en la que un objeto extendido que es capaz de generar sustentación, sean las alas de un avión o las alas de un ave, aprovechan mejor la energía del aire, la energía de las corrientes de aire, se podrían diseñar por un lado mejores aviones y por el otro lado se podrían buscar nuevas rutas de vuelo que le permitan a los aviones aprovechar mejor las circunstancias de la atmósfera para volar a grandes distancias gastando poco combustible, y eso a su vez tendría un impacto ambiental positivo, se reduciría una causa importante de contaminación ambiental, ayudaría a disminuir el precio de los boletos del avión y a lo mejor así las aerolíneas encontrarían las condiciones necesarias para no apiñar a tanta gente en el interior de los aviones, que más que aviones a veces parecen latas de sardinas con alas. Este descubrimiento fue realizado en buena medida por un investigador que viene haciendo su trabajo de investigación, etcétera, estudia aspectos técnicos muy avanzados de la forma en la que funciona, en la que se comporta el aire. Hay una disciplina, lo hemos mencionado en otras ocasiones, que se llama dinámica de fluidos, que es especialmente compleja. Los modelos matemáticos relacionados con la dinámica de fluidos son verdaderamente complejos y el transportarlos a una supercomputadora es especialmente difícil. Y una vez que lo consigue usted, que logra crear un modelo matemático que describa algún aspecto interesante de la dinámica de fluidos, muchas veces tiene que poner a operar a una supercomputadora de esas capaces de realizar decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo por varias horas o incluso días para resolver algún problema específico. Si todo lo que tenga que ver con dinámica de fluidos es complicado. Y este investigador se dedica a eso, pero el caso es que este investigador en sus ratos libres se puso a estudiar pelícanos, a verlos y a imaginar qué podría ayudarles a hacer su vuelo. Como consecuencia de esto, su trabajo se convirtió en su tesis de maestría y empezó a tener consecuencias inesperadas. Además de ayudar a entender mejor las causas del vuelo ultraeficiente de los pelícanos y empezar a sugerirle ideas a los expertos en aerodinámica, a los ingenieros que diseñan aviones, etc., este trabajo está teniendo otras consecuencias muy valiosas. Los oceanógrafos se dedican, entre otras cosas, a estudiar la interacción de los fenómenos puramente marítimos, diferencias de temperatura, corrientes marinas, etcétera, etcétera, con el resto del entorno terrestre. La interacción entre el mar y la atmósfera es el principal motor del clima terrestre. El entender de la manera más fina y precisa posible cómo es que el calor, la energía depositada por el sol en el mar se transmite a la atmósfera es crucial para diseñar mejores modelos del comportamiento del clima. Y es precisamente lo que está sucediendo con el trabajo de este investigador. Se pone a observar pelícanos, se pasa horas viendo sus pelícanos y da la impresión de que está perdiendo el tiempo, que lo único que consigue es a lo mejor atrapar una que otra mosca. Y lo que consigue, por un lado, es crear nuevas perspectivas que van a ayudar eventualmente a los diseñadores de aviones a generar aviones más eficientes y probablemente mejores circunstancias para los pasajeros intercontinentales. Y por otro lado, sabemos que de alguna manera
las olas ayudan a transferir energía de las corrientes marinas hacia el aire. El modelo matemático que desarrolló este investigador, Ian Stokes, se deletrea S-T-O-K-E-S, es el principal autor de ese trabajo, el otro es Andrew Lucas. El modelo matemático que han generado para describir el vuelo de los pelícanos ahora ayuda a entender mejor cómo se transmite parte de la energía de las corrientes marinas hacia el aire. Y eso a su vez puede ayudar a entender mejor el funcionamiento de la atmósfera y en general el funcionamiento del ecosistema terrestre. Y bueno, no es necesario aclarar que del entendimiento del clima terrestre puede depender nuestra existencia. Recuerde usted que en la actualidad ya utilizamos una superficie mayor a la de Sudamérica para actividades agrícolas y ganaderas, principalmente agrícolas. Y que cualquier pequeña variación en el clima puede de pronto volver impracticables muchas hectáreas de terreno que actualmente son cultivables. Y sabemos, lo hemos comentado en otros programas, en otras cápsulas, que el clima terrestre cambia solito. No tenemos que meterle mano para que cambie. A veces cambia de manera extraordinaria. Incluso en el pasado ha aniquilado civilizaciones enteras, en la época en la que todavía no había una industria que generara dióxido de carbono. Entonces el clima puede de pronto darnos la sorpresa de volver impracticables muchas de las hectáreas que utilizamos para generar el alimento que mantiene funcionando la especie humana. Si queremos evitar una sorpresa, un cambio climático que nos tome de bajada, necesitamos entender mejor el funcionamiento de la maquinaria climática, y un aspecto crucial es la interacción entre el mar y el aire que se encuentra encima. Y este trabajo trata de eso. ¿Sabe? A veces sentarse a ver volar a las moscas o a los pelícanos puede ser muy productivo cuando se hace de manera sistemática. Y de eso trata la ciencia, de observar sistemáticamente cualquier rincón del mundo. No importa cuál, lo importante es observar de manera profunda, cariñosa, respetuosa y sistemática a la naturaleza para ver qué podemos aprender de ella. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador Sitio Oficial, y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador Sitio Oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem Sitio Oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.